Vane Rossi. Bueno, hoy en el Estadio Olímpico México 68 se disputó la final de la ONEFA entre Pumas CU y los Auténticos Tigres. Un partido que fue un sub y baja en todo momento. Iba ganando Pumas, le da después la voltereta el equipo de los Auténticos Tigres con una patada de despeje. Dejan en la yarda número 1 a los Pumas y de ahí se genera una anotación, lo que le daba en ese momento la victoria a los Auténticos Tigres, que se ponían en ese momento 15-10, pero quedaba 1:43 en el reloj y lo hace espectacular. De Juan Bells encuentra a Ricardo Sainz y con esto le da la vuelta al partido. Al final se llevan el campeonato verde de la ONEFA. El equipo de los Pumas 18-15 superaron a los Auténticos Tigres. Partidazo de verdad. Digno de una final el que se vivió el día de hoy. Y por supuesto esto también tuvo bastante impacto el movimiento que generó el día de hoy esta final. Y no es para menos, Alejandro Cardona, que siempre nos sigue en las redes sociales de Capital 21, dice: Pumas CU campeón de la ONEFA 2017. Y además, por supuesto, celebrando esos 90 años de fútbol americano, que no serían nada también con la rivalidad que tienen, por supuesto, con el Politécnico Nacional. También Tacleo.com decía: es campeón de la ONEFA 2017 en esa celebración que ya tanto les hacemos, por supuesto, la mención. Y hablando también, por supuesto, del fútbol americano, ya están instalados los dos equipos, nada más ni nada menos. Mañana, en la semana número 11, en punto de las 3:25, arranca el partido en el Estadio Azteca, en la cancha de este inmueble. El equipo campeón, los Patriotas de Nueva Inglaterra, contra los Raiders de Oakland. Al día de hoy, en la conferencia americana de la división norte, se encuentra el equipo de Patriotas con una marca ganadora de 7-2. Estará nada más ni nada menos, por supuesto, quien más adelante será nombrado Salón de la Fama de la NFL, Tom Brady, quien le dijo está muy emocionado de jugar acá en la Ciudad de México. De hecho, ellos se estuvieron preparando en Colorado por cuestiones de la altura acá en la Ciudad de México. Y también, por supuesto, los Raiders de Oakland, que ya son, pues en este caso, casa. Eso sucede el equipo acá en la Ciudad de México, el Estadio Azteca. Y bueno, el operativo también me mencionan que se va a realizar el día de mañana. Por supuesto, contará con todas las medidas que se tienen ya establecidas. Y eso que México, bueno, ya tiene muchos años haciendo esta labor de la seguridad. Adelante. Este domingo se realizará en el Estadio Azteca el encuentro de NFL entre Raiders y Patriotas. Es por eso que el gobierno de la Ciudad de México informó que para el juego no se contará con estacionamiento para el público, por lo que habrá puntos con transporte para poder llegar. La Secretaría de Movilidad informó que se habilitarán estaciones remotas en el Auditorio Nacional, Plaza Carso, Expo Santa Fe y en el Estadio Olímpico Universitario, con servicio de más de 180 autobuses hacia el Estadio Azteca en un horario de 10 de la mañana a 15 horas, con un costo de 30 pesos por trayecto. Para el desalojo del inmueble, anunció que se contará con un solo punto de salida en la puerta 8 del estadio, donde se podrán tomar los autobuses de retorno a los estacionamientos remotos, con un horario de 18 a 21 horas. Otra de las opciones que se recomienda utilizar es el tren ligero en su ruta de Tasqueña a Xochimilco, en su estación Estadio Azteca. Es la mejor opción para llegar en transporte público. Además, para mantener la seguridad de todos los asistentes, así como de los equipos, se implementará un operativo con más de 5,000 elementos de seguridad. Vianey Zárate, 21 Noticias. ¡Aleluya! ¡Aleluya! El equipo de Cruz Azul. Bueno, también es que no le tocó un super rival, hay que decirlo las cosas como son. Felipe Mora le da el pase al Cruz Azul después de 3 años. Pero ¿contra quién lo hace? La peor defensiva del torneo. Veracruz tiene menos 14 goles. Eso que el Chino Silva también erró un penal, pero al final Cruz Azul y se mete de momento en la 4ª posición. Todavía falta el duelo de Necaxa, de Toluca y hoy también el muertazo de esta liga, el último lugar, los Pumas, que siendo una contraparte del fútbol americano, ya lo veíamos, Pumas CU, ellos sí haciendo bien su chamba, siendo los campeones contra los Auténticos Tigres. En el fútbol están por los suelos. Solo 3 partidos ganaron de 17 en este torneo y son la segunda peor defensiva, a pesar de que hoy dominaron 66%, tuvieron el esférico, al final tuvieron un gol también de churro
del andino Marcelo Díaz. Y la liguilla que se tiene hasta el momento deja con la posibilidad, aún más adelante, el partido de Necaxa que se enfrenta contra Morelia podría darle la oportunidad de que con un empate deje fuera al equipo del Atlas, pero la nota es que el Cruz Azul está en la liguilla después de 3 años. Hasta acá la información deportiva, paso contigo.